que se nublan te hunden en recuerdos. Las flores de tu casa se huelen a lo lejos. Hay hojas de otoño que alfombran a tus pasos, y el aire que respiras se pierde en el ocaso. Hay voces del alma, tu madre te canta. Hay manos que sanan. Hay chipa, hay bellu, un lejano curubú. Imagino los campos verdes de mi barrio y a sus colores. Una polca me abre sus brazos y en el patio están esperando mis amigos con sus guitarras y la fiesta preparada. La nostalgia se adueñó de mi canción. En mi alma solo habita la ilusión de regresar. Tengo en el pecho marcado el recuerdo del mate a la mañana en casa de mi abuelo. Me duele estar tan lejos, se ahonda la añoranza. Quisiera sentir que el viento me trae entre sus alas las voces del alma. Mi madre que canta, las manos que sanan, la chipa, el vellú y un lejano curú. Imagino los campos verdes de mi barrio y a sus colores. Una polca me abre sus brazos y en el patio están esperando mis amigos con sus guitarras y la fiesta preparada. La nostalgia se adueñó de mi canción. En mi alma solo habita la ilusión de regresar. Imagino los campos verdes de a mi barrio y a sus colores. Una polca me abre sus brazos y en el patio están esperando mis amigos con sus guitarras y la fiesta preparada. La nostalgia se adueñó de mi canción. En mi alma solo habita la ilusión de regresar. De regresar. ¿Qué tal, gente? Bye, chapa. Llegamos a la querida ciudad de YouTube. Así que vamos a iniciar este recorrido con su iglesia. Pero antes les cuento que yo había venido hace casi 20 años al 15 años de Leila, acá a la ciudad de YouTube. Después les cuento la historia y vamos a visitarle a una persona muy especial para mí y por supuesto para mi historia de criatura. Vine de pirata con 15 años acá en la ciudad de YouTube también. Después les cuento. Ahora vamos a iniciar con esta hermosa iglesia. ¿Qué tal, Gus? Tranquilo. ¿Tranquilo, pa? ¿Santi? Espectacular. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Yamila? Yamila no se fue al baño, ¿vale? Ahí está llorando. Nos dijeron que nos está esperando don Pedro. Hola. ¿Cómo andamos? ¿Cómo te va, amigo? ¿Cómo te llamas? Matías. Matías. ¿Cuántos años tenés? 8. ¿De qué club sos? De Olimpia. Olimpia. Me gusta. Yo también soy de Olimpia.
¿Qué estás haciendo, Mati, esta mañana? Tranquilo. ¿Qué vas a hacer por acá? ¿Vas a jugar en el parque de la iglesia? ¿Sí? ¿Dónde vos vivís? En Ciudad del Este. En Ciudad del Este. ¿Y quién es YouTube? Mi abuela y mi abuelo. Tu abuela y tu abuelo. ¿Cómo se llaman tu abuela y tu abuelo? Hola Mari y mi abuelo Víctor. ¿Y vos viniste con tus papás de visita? Ah, mira qué bueno, che. Mandarle un beso a tu abuela y a tu abuelo de mi parte. De parte de Bicho, decirle. ¿Sí? Chau. Chau. ¿Qué tal? Tranquilo, pa. Hoy vamos a hacerlo a todo y después vamos a llegar a la iglesia y vamos a hacer un recorrido un poco más largo. ¿Qué tal, muchachos? Hola. Hola. Paisa, ¿Cómo andamos? mai tiro rưỡi mà Đây, ở đây YouTube tụ ba mua ra một bữa ta tero ở xa con em bịa po rem ngà say và nhân này tặng bữa đây hết ta ăn bữa đây ấy tông mà hết mà bữa tụ hai mà nhỉ ăn ai quay đồ hồ rưỡi rem bộ hết ra đây bộ in bạc ấy sao bạc có tên bịa nhân này nhỉ qua là ní nhân đây có para vậy ya ya hàng mà gạt có bữa hết đây mà Vayan de vera. Ángel Javier Segovia Vaya la yapota y nada, a ver. Seba, ai, meta tenen dia je kita ka guire je po kata itaka rure nya no heta na me mo aiden de be itaka ru. No, O chaval. bea itapa je nya de yara o yumbu ga YouTube ba be. Chaval, potarte y... A bo sho nya ga kwa se upe ire utan de po ato rimbo ra khu vi ru te sai o pamba ere i ba re utan de be itaka rure ko je pe. Gracias, Uta. A bea ga kata de te pura hei hera ba o itaka ru po tu. Diamante yuteño pura hea hoy se envía por qué ahí a qué jamón pumba así hay letra y música que me pertenece y ta caro por tu era güey acá donde voy a agarrar ya pues saca mi más Vayan de vera. Ángel Javier se oye Ángel Javier Segovia y... sí señor Igor Rolón, percusionista de los Diamantes Yuteños. Bueno, tenemos la satisfacción, él fue mi profesor. Los Diamantes Yuteños. o pura gente nada Sí, Gracias, Uta. entonces algunas músicas también hacemos los Diamantes que justamente aquí el doctor ha escrito también en la lengua guaraní. Y bueno, hoy vamos a interpretar y esperemos que sea del agrado también de toda la gente, ¿no? De YouTube y de Paraguay en sí, ¿eh? Para todo el país. Sí, para todo el país. Ya está. Hasta you. Permiso. Buen día. Ella, pa, don Pedro, ¿verdad? Onde arriba allí. Foná. Por ahí, mira. Se come foná. ¿Ande? Tereré, me dijo. La tereré. ¿Y nosotros tereré? Preparamos nomás nosotros el tereré para guardar ahí. Bienvenido Gracias, don Pedro. a la ciudad Nuestra Señora de la Natividad de Yute. Ese es el nombre completo. Ese tiene que ser el nombre completo. Pues, como Pero usted- Yutí nomás se dice. Pues más corto, pues. Y muchos también ignoran realmente el nombre de Yute, que tiene que ser Nuestra Señora de la Natividad de Yute. Desde 1639 usa ese nombre. 1600. 39. ¿Cuántos años tiene la ciudad de Yute? La ciudad de Yute, 400, en el 1611 segundos. Y ahora estamos en 2018. 1018. Y Más de 400 años. más de 400. 407, bueno, ¿no? Una de las ciudades más... Y yo digo que es la quinta ciudad al interior de la República. Después de Yaguarón venía ya Sí. Cachapá, Yute. Los franciscanos pues, hicieron las primeras ciudades del interior del país. Sí, Quiere decir que somos las primeras ciudades de las Paraguay. primeras ciudades. Sí. Don Pedro, si te presentaba a la gente tu nombre Sí, completo. Pedro Pablo Barbosa Sosa. Me contaron que en Zabucalle tengo un tocayo. Sí, estuvimos nosotros con don Pedro Barbosa, Es músico. el músico. Yo soy enamorado nomás de la música, no canto ni nada. No canta. A veces, si hay necesidad, que canto también cuando Y me pegan. en la necesidad con todo hacemos de todo. Bienvenido, che. Gracias, don Pedro. Muy complaciente por esta programación. Yo digo que es muy cultural, histórico también, porque a través de ustedes cada ciudad está haciendo conocer su historia. Me gustó mucho de Fasardi, por ejemplo, yo estuve ¿Te por ahí gustó? de niño, y es cierto lo que es. Ahí se bañó Isabel Sali en el... ¿No contaste? En la laguna, En sí, contamos. Desnuda, ¿eh? Ahí vinieron todos los artistas, Barrio, Sofer Gómez, eso, que actuaron en todo nuestro Hasta tiempo. en esa casa de huéspedes que tenía Sí. la familia Fasardi ahí en
En el aserradero, Sí, ¿verdad? Aserradero será. Hasta Luis Alberto del Paraná estuvo hospedado en esa casa. Estuvo cantando a la chica. A Isabel A Isabel Sarlich. Sarlich. Yo en San Salvador le he visto, yo vivía en San Salvador también. Sí. Y ahí bajaron todo y yo me iba a ver ¿Vos le viste a Isabel Sarlich? Sí, claro, estaba ahí con nosotros. Amando vos también estaba ahí. No, y todo el elenco vino para ir a filmar allá. El director. Nosotros nos habíamos equivocado en ese programa y dijimos que el director era Nicolás Bo. No, no era. Es Armando Bo. Nosotros nos equivocamos, nos pasamos mal el dato y como vamos en busca de historia nos pasaron el dato equivocado, pero después se corrigió, ¿verdad? Pudimos corregir. No en el programa ya, pero en las redes corregimos. Es Armando Bo el director, Armando Bo, el director de la y- película El trueno entre las Y el hojas. marido era Isabel Sarlich. Ahí fue lo que creo que le cantó Isabel. Le hizo la... Algunos dicen que le hizo la reina Isabel. Pues yo creo que a esa Isabel le hizo Luis Alberto del Paraná. Música, sí. Ah, mira un poco. Hermosa mujer, jovencita. ¿Cuántos años vos tenías, don Pedro? En aquella época creo que tenía 14 o 15. Y te fuiste vos con todos tus amigos. ¿Ustedes pudieron acceder a la filmación? No. A la grabación. Yo accedí solamente cuando ellos se bajaron del tren para subir en el otro tren, porque había el tren ramal. Sí, en los Entonces, yo ramales. estaba ahí. Sí. Entonces estaban ahí esperando el tren, nosotros, los artistas paraguayos, éramos chismosos y hablábamos con todos, con los compadres, esos eran, pues, y eran en aquel entonces. Ellos también vinieron. ¿Los compadres? También vinieron, sí, preguntarle más ahora. Y chiquitito y así, jovencitos, eran jovencitos. Y la mayoría eran paraguayos. Y ahí pudiste saludarle a Isabel Sarlich No, tengo... y a Luis Alberto del Paraná. Yo reporto los Yasuru, hacíamos todo eso. Lindito, hermoso, aún recuerdo eso. Qué lindo recuerdo. Sí. Y en esa época no había la fotografía. O sea, No, lástima que... La película únicamente después en la película. accedimos. Y cuando sale la película, don Pedro, ¿cómo te sentiste al verle a Isabel y decir, yo le saludé a ella? Emocionado. Sí, yo le conozco a esa. Cuando ella Paraguayito no te creen, ahí se lo vi. Qué lindo eso. Así que... Qué linda historia. Y Sí. actualmente, don Pedro, ¿qué estás haciendo en la ciudad de Yutú? Hace 50 años que vivo acá. Estás viviendo en la ciudad de Yutú. ¿Vos dónde naciste? Ya, nací en Encarnación. En Encarnación. Me crié en un saltito en San Salvador, luego a Encarnación, terminé mi estudio secundario y volví y vine acá. ¿Y esa niñez tuya en Fasardi, cómo fue ese paso? Yo me iba con el tren nomás. Ah, vos con el tren te ibas a todos Sí, lados. Mi papá era ferroviario, pues. Entonces, a veces los viernes, los sábados, yo me iba cuando iba el tren ramal, papá ya me llevaba conmigo. ¿Cómo se llamaba tu papá? Valentín Barbosa, o sea, maquinista era. Maquinista Valentín Barbosa. Sí, entonces yo me iba con él, ¿verdad? Yo pasaba leña, todo, y ahí hacía juego también. ¿Trabajaba en el tren? En el tren, claro, no subía de balde. Y así te paseabas por todo el Paraguay. Claro. Qué lindo, chico. Bueno, estamos a tus órdenes. Por favor, yo a tu orden. Bienvenido a la iglesia. Te cuento. Fue inaugurado un 8 de septiembre de 1931. Prácticamente fue toda construida por doña Sebastiana González de Benítez. Fue una heredera de un español con mucha plata. Y cuando se construyó la iglesia, comenzó casi en 1908, era muy pobre la comunidad. Después de la guerra, pues, vino la sequía, ¿verdad? Y no se recolectaba tantos fondos. Comenzó a hacerse así, parcialmente. Mucha gente vinieron, hacían su colaboración, los pobres hacían su aporte y decía un padre, los ricos nos daban su promesa, los pobres su aporte, y así seguía la iglesia. Y hasta 1913, que estaba así medio, seguía pero muy lentamente la obra. Entonces apareció la señora y dijo, le habló al monseñor Sinfriano Bogarín, que era el que manejaba todo el asunto. Sí. Él venía a veces, anteriormente venía a caballo, después cuando llegó la locomotora del tren, ya vino por tren. Y le autorizó y la señora se comprometió a hacer todo el lance, 10 lances hay acá.
10 lances y la torre aparte. ¿10 qué me dijiste? 10. 10 lances. ¿Qué eso es? Y ellos, la forma, el grandor cómo va a ser la iglesia, ellos llamaban lance. A las torres, Sí, a las columnas. La torre aparte, todo esto. Ahora se le dicen, ¿cómo se dicen? Tiene otro nombre, ya no le dicen lance. ¿Cómo se llaman esos barcos? Los barcos Ya usa un término moderno. cargueros. Pero cuando se hizo cuando se limitó el perímetro para la iglesia, y cuando se hizo cuando se colocó la piedra fundamental, se hizo un bautismo, se bautizó todo eso, y había una iglesia, la antigua iglesia estaba al lado, acá. Eso ya no existe. Ya no existe. Pero porque se discutió mucho, creo que en el seno de la comunidad, qué se hacía con la iglesia vieja, se hinchaba o se arreglaba. Pero allá por 1900 ya no andaba. Ya las paredes caían todo, porque no solamente eran de ladrillo, sino también hechos de tabique y demás cosas, así como hacíamos antes las casitas. Sí. Tenía techo de teja ya, pero ya estaba por caerse. Tal es así que muchas de las maderas que están acá eran de época de los franciscanos. Solamente cambiamos algunos que de allá, de la sacristía, Sí. 2, 3 madera que más o menos estaba comenzando ya a romperse. Y la mayoría son de 1611 o 1620 o 30 hasta que terminó. Todas las maderas casi son maderas de esa época. Don Pedro, algo que me llama poderosamente la atención y compartimos con el equipo nuestra historia también, ¿verdad? De todo el recorrido que tenemos. ¿Ustedes recuerdan una iglesia con un techo así de alto? Yami, Santi, Gus. No, ¿verdad? Yo no recuerdo una iglesia. Creo que se Ni la de prohíbe. Yaguarón. No, pero no era, esta altura no tenía. Pues no tiene cielo raso el Yaguarón. Claro, no tenía, digo como si fuera que ya no está, no tiene. Creo que es prohibido lo usar. Este es de la época. Esto, por ejemplo, es de 1926 ya. Ahora sí pueden subir arriba a la torre. Esto tiene que ser restaurado urgente. Esta. Sí, esto. Ya, esto prácticamente está por caer. Es mejor no usar esto, don Pedro. No, pero se usa porque el campanero sube arriba. Que use el campanero nomás. Y después también, y se ve el campanero. acá, ahí era donde cantaban el coro, allá arriba. Allá. Sí, Ahora, se puede pueden subir la cámara ahora. No suben con la gente. Y Va allá a arriba subir. está la torre, una piecita así. Ya también que urge que se cambie el piso y demás cosas. Va a subir solamente Santi. Es bueno. Vos vas a subir Santi solo. Nosotros no queremos forzar la estructura. No, suben con las criaturas, con eso suben siempre. Y él pegue como criatura desde Sí, chiquitito. chiquitito. Viajo bajo ese efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo, soy pasajero, camino sin miedo. Hoy voy a arrancar humos a tu cabeza, tirar buena vibra en toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Soy el que en una mañana gris querrá verte sonreír. Soy como puedo, camino sin miedo, cangrejo sin mar. Es cierto, del papo al lecho hay un largo trecho. Ya no me parles si es que no veo,
Petrobras te invita a vivir la experiencia Todo por el Rally. Cargas 130.000 guaraníes en Diesel Podium S10 o Extra Diesel aditivado S10 y ya participás para ver la clasificación del Transchaco Rally en el VIP Petrobras. Tenemos 100 pases dobles. Además, podés viajar a Abu Dhabi para vivir el show automovilístico más grande junto a tu acompañante y muchos premios más. Conocé las estaciones de servicio adheridas y las bases y condiciones en petrobras.com/Paraguay. amanecer florido. Siento esa brisa que calienta el corazón, y desde tu río Paraguay yo te saludo, repartiendo melodías como un pájaro cantor. Quiero despertar con tu sol.
algo buenísimo para contarles. Más que nada a los que todavía no se han pasado a Claro. Escuchen bien, trayendo su número a Claro Prepago, les regalamos 3 GB por mes durante 3 meses. Además les regalamos WhatsApp gratis más Claro Música Libre. No esperes más, traigan su número y bienvenidos a Claro. Es simple, es claro. Esto Pero también, este original de la época de los franciscanos. Este también. Este original. En el inventario de 1842 que mandó a hacer el don Carlos Antonio López, figuraban todo esto. Esto. Sí, esto y aquello. 2 había aquella clase, uno se fue a otro lado. Después te voy a mostrar, el retablo es original. Madera de 1600. Sí, eso no lo digo yo, sino lo dice la historia. Hay cosas que... Aquellos también son ya de época de Lo que está allá. 1926, 1900... Te voy a ir mostrando. Después te voy a hablar del... Decime que esto es de 1600 también, don Pedro. Todo esto... Y todo porque si no... hay muchas cosas que se robaron también. Te cuento que un sillón colorado que tenía unos leones. Una vez me dijo un amigo mío, historiador, Alberto del Valle, ya fallecido, me dijo, ¿sabe qué, Pedro? Encontré el sillón de Yutú en el Museo Nacional de Río de Janeiro. ¿Se habrá quemado? Se quemó. Y estaba ahí, de Yutú, procedente de Yutú. Se compraron seguramente, digo yo. Nadie vaya a donar, a llevar. Porque se había dicho, don Pedro, vos seguro conoces mucho de la historia, se había dicho que el cañón cristiano también estaba en ese museo de Río de Janeiro, pero no está ahí, está en otro lugar. ¿Ese no estaba lo ahí? No, el cañón cristiano no estaba en ese museo que se incendió. ¿Cuántos kilos tiene el cañón cristiano? Muchísimo. Muchísimo. ¿Cuánto? Decime vos, yo no recuerdo exactamente lo que nos habían dicho. Más de 1000 kilos. En el Museo de la Rosada. Más. Pesadísimo era. ¿De cuántas campanas había hecho el cañón cristiano? Muchísimo. Don Carlos Antonio López había pedido que todas las campanas de la iglesia se envíe a la Rosada. Hablando de campana, nosotros teníamos acá una campana de oro grandota que era don Carlos mandó llevar. Llevó a la iglesia de la Santísima Trinidad. Esa decía que era su iglesia. Entonces, incluso hay un retablo que está también ahí y otro retablo que está en la iglesia de... ¿Cómo se llama? Yaguaro. De que era de Yutú. Lo que sí podemos confirmar hoy con exactitud es que en el Museo de Río de Janeiro hay muchas cosas que... Estaba el sillón rojo de Yutú. De Yutú. Ese se fue ahí. Confirmado. Confirmado. Sí, porque me contaban que ahí estaba. Él se fue y vio y me llamó y me dijo, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya no se puede retirar. ¿Cómo eso llega ahí? Es difícil saber, don Pedro. Y nosotros calculamos que se habrá vendido. Alguien habrá robado o vendido y quién va a saber si... Incluso hay santos ya que no son originales acá. Hay santos que ya no son originales, que se llevaron para restaurar, ya no vinieron lo original. Y para pedir eso es súper complicado, ¿verdad? Y sí, porque... O calculemos que no se incendió el Museo de Río de Janeiro, ¿verdad? Y se quiere ese sillón que pertenece a la ciudad de Yutú, está inscripto ahí. Pero los brasileños ni el cañón quieren darnos... Ellos no quieren darnos el cañón cristiano. ¿Por qué eso? ¿Qué sabe de esa historia? Yo no conozco tanto, pero sí que sé que se intentó traer, se pidió varias veces. Varias veces. Incluso los documentos históricos que tenemos ahí, que se habrá quemado también. Dicen, tengo acá en el teléfono, no se quemaron los documentos históricos del Paraguay, sí. Estaban en otro lugar. Vení, Yami, contá. Sí, vos sabés. En otro museo, si mal no me equivoco, en el Museo Histórico de Praga están los archivos nacionales, o sea, el Archivo Nacional, parte del Archivo Nacional y el Cañón Cristiano que nos pertenece. De Praga. Sí, de Praga. Yo nomás me pregunto por qué nuestras autoridades nacionales no se preocupan. Esa es parte de nuestra historia. Todo, casi 200, 300 años de documento está ahí. Comenzando ya de los indígenas, los indios.
Y por WhatsApp, viste que ahora todo es WhatsApp. ¿Vos tenés WhatsApp? Sí, claro. ¿Viste? Por WhatsApp se había enviado, ¿verdad? La información de que no estaba el cañón cristiano en el Museo de Río. Y un escrito también que leí que me da Shemo Pirimba, ¿verdad? Que dice que algunos le llaman karma a lo ocurrido, ¿verdad? Por la historia y por... Acá está. Noelia Quintana Villasboa. Ella escribe: quiero hacer una aclaración. El cañón cristiano se encuentra con otros objetos que pertenecen a nuestro país en el Museo Histórico Nacional en Praca 15, no en el museo que se incendió, y otro tanto en el Palacio Duque de Caxias, documentos militares, donde antes funcionaba el Ministerio de Guerra, antes de mudarse la capital de Río a Brasilia. Y ella lo llama karma. El Paraguay no solo vio arder sus documentos, vio arder la patria. Hoy muchos paraguayos se lamentan por lo que pasa en Brasil. Sí. Yo lo llamo karma, ¿verdad? Sí. Y realmente fue lamentable lo que ocurrió en ese lugar, ¿verdad? Todo el mundo, porque dice que tienen cosas de todo el mundo a nivel mundial, de hace años. Y hablando un poco, Yami, si venís, hablando un poco de otro punto que estábamos comentando como parte de la historia, hablamos del Duque de Caxias. El Duque de Caxias fue Luis Alves de Lima. Luis Alves de Lima, el Duque de Caxias, fue un militar y estadista del Imperio de Brasil, 3 veces presidente del Consejo de Ministros y comandante del Ejército de Brasil durante la Guerra de la Triple Alianza. Que asemeja un paraíso, 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 paraíso tropical. Veo a tus mujeres con sonrisa incomparable y un atardecer con un cocido y un vellú. Ay, terruño mío que adornado con arañas, aquí tienes a tu hijo que te canta esta canción. Quiero despertar con tu solcito mañanero y poder dormir con tu lunita guaraní. Ay, mira tu cielo que asemeja un paraíso, 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 paraíso tropical. Quiero despertar con tu solcito mañanero y poder dormir con tu lunita guaraní. Ay, mira tu cielo que asemeja un paraíso, 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 paraíso tropical. Paraguay, mi Paraguay. Dale, Lili. Ahí está Lili, listo, listo, listo. Toda la mañana le decimos. Yo también.
este momento llegamos a la estación del tren de la ciudad de Yutú. La señora Norma Carreras nos va a acompañar. Y ahí está, lo que dentro de algún momento podría ser la restaurada estación del tren de Yutú. Así es, se está trabajando para restaurar la estación y después darle vida, ¿verdad? Una vida, utilizar en algo que pueda dejar como una historia, porque esto es realmente una historia, que el ferrocarril que hace tantos años que dejó de existir, vamos a decir, y quedaron las viejas estaciones, y esto es histórico, esto hay que darle vida. Es histórico y puede ser una activación económica para la ciudad también, así que sí. Si me acompañás nos vamos a la estación. Esta estación del tren que se quiere recuperar, Norma. Se quiere recuperar, sí, se ha formado una comisión que es pro restauración de la antigua estación del ferrocarril. Acá donde nosotros estamos caminando, acá estaba la vía. Acá. Este era un tinglado, un depósito grande, que seguramente que cuando venían las encomiendas, ¿verdad? Acá se depositaban. Se guardaba ahí. Y esta es una de las estaciones grandes. Una de las grandes, porque viste que hay otras estaciones que son construcciones más pequeñas, pero esta es prácticamente, serían lo que sería 2 estaciones. Esto estaba totalmente sin techo. Se llevaron todas las puertas, las ventanas, y esto es lo que se logró hacer con la comisión que está trabajando para volver a darle vida a esta vieja estación. Sí. Justamente Cándido es el que nos sí, estaba comentando. Él es el presidente de la comisión de restauración de esta estación. Y esta cerca le pusieron para evitar el ingreso de Animales. De los animales, ¿verdad? Sí. Y bueno, y esperemos que Esto estaba se pueda lleno de recuperar yuyos, era prácticamente una cosa perdida, y se limpió bastante trabajo le dio a las gentes para limpiar esto, y luego le hicieron este alambrado para evitar que juntar animales aquí adentro. Y bueno, esperemos que esto se pueda recuperar, Sí, Norma. yo O sea, creo el que trabajo sí. ya se empezó. Yo creo que sí, porque es de mucho interés, y el pueblo tiene interés en levantar esto. Yo creo que sí, después se le ha de dar una utilidad una vez que esté restaurada. Seguro que sí. Gracias, Norma. Toma nota porque el nuevo Samsung Galaxy Note 9 ya está en Paraguay. El smartphone que te sorprenderá con un S Pen renovado con el que podrás dibujar, tomar notas y ahora también sacar divertidas selfies y manejar presentaciones a distancia. Adquirí el tuyo y exigí siempre el sello de garantía de Samsung Paraguay. Samsung Galaxy Note 9, The New Super Powerful Note. Mezclando las guitarras de Berta y Cancio, nacen estos arpegios de ñandutí.
con la sonrisa tibia de un río manso, de Don Jacinto y su dulce canto, estironeándose un maní. Mezclando dos idiomas surge este canto, nada como el dulce idioma guaraní. Soy un taní estrúa y muy enojado por un saludo en los vestuarios que fue negado al gran Santa Cruz. Natajupi mi mano a la visera, a Tamboyo ya se embaraca mí, al gran Emiliano y a su 13 Tuyutí, al Maracapú del Camba y Echeverría y a la inmortal voz de Marco de Brí. Mezclando menta y para y guardo para la suerte un calbureí. Mi fresco tereré ya está preparado, no importa lunes o si es feriado. Petrobras te invita a vivir la experiencia todo por el rally. Cargas 130.000 guaraníes en Diesel Podium S10 o Extra Diesel aditivado S10 y ya participás para ver la clasificación del Transchaco Rally en el VIP Petrobras. Tenemos 100 pases dobles. Además, podés viajar a Abu Dhabi para vivir el show automovilístico más grande junto a tu acompañante y muchos premios más. Conocé las estaciones de servicio adheridas y las bases y condiciones en petrobras.com/Paraguay. De Marco de Brí. YouTube querido, pega en la pico, pega güey acá está haciendo de che ya por algo, letra y música. Esa es la realidad. ¿Estamos? Ya ves. Vamos a la música. Yo te he querido de ti distante, la añoranza se yucapotá. ¿Cómo olvidarte mi lindo pueblo? Partí un diciembre con Embotá, tan tempranero, en pocos años, de ti distante, Ayetopá. A ti te mando tanto cariño, a cada instante pienso a Cajaguá. Pienso volverme Yuti querido, ante muy tarde rojes a mí, para traer también de tu suelo el tan mentado Itacarú, y a traerte aquí a mi lado una tus flores Boticurú, y embriagarme con tu perfume. Fui a Toripe, Tasemoinú. Pues año te he querido. Muchos valores de tu extraña, tan valeroso peinado nacer, tan virtuoso como mi madre, en nuestra patria ojesa fe, que orgullece a mi terruño, pimpollo mío, ay supe, a ti te mando tanto cariño, Yuti querido, Ana
una ceja, güey. De Marco de Brie. Mezclando menta y para y guardo para la suerte un carbureí. Mi fresco tereré ya está preparado. No importa el lunes o si es feriado, no importa el día si está nublado. Natajupi, mi mano a la visera, a Tamboyo ya se embaraca a mí. Al gran Emiliano y a su 13 Tuyutí. Al Maracapú del Camba y Echeverría y a la inmortal voz de Marco de Brie. Al Maracapú del Camba y Echeverría y a la inmortal voz de Marco de Brie.